Robert Michels extiende un poco más el asunto y el concepto de élite lo va a asociar al concepto de organización que Gaetano Mosca ya utilizaba, pero también para poder utilizarlo con respecto a lo que es el grupo de poder o las masas sociales. Michels analizaba con bastante detenimiento los fenómenos de masas, a tal punto de que él logró establecer una suerte de equivalencia, ¿no? Que todo grupo organizado, partidario por ejemplo, es en el fondo una élite también, se comporta como una élite. El concepto de élite se va a ampliar a los partidos de masas organizados. Esto puede conducir a una polémica. La primera polémica, basándonos en la historia del siglo XX, es si por ejemplo la Revolución Rusa no fue más que la lucha de una élite que desplazaba a otra. Este análisis es interesante, hay bastante información, hay bastante dato de por medio que permite sostener este análisis, esta pregunta de investigación. Para Michels, prácticamente todo tipo de régimen es oligárquico. Al ser oligárquico hay un grupo pequeño que va a detentar el poder, se va a aferrar a él, va a luchar por conservar el poder, incrementar su poder, y que en algunas ocasiones va a ser desplazada por otras élites políticas nuevas, ascendentes, foráneas, extranjeras, etc. Gaetano Mosca logra clasificar las élites en dos formas: las llamadas élites abiertas y las élites cerradas. Las élites abiertas son las que permiten el surgimiento de democracias o gobiernos liberales, mientras que las élites cerradas son las que permiten el surgimiento de gobiernos de tipo autocrático o oligárquico o aristocrático, si se quiere llamar así. Por lo tanto, no es que la democracia condiciona a las clases sociales, son las clases sociales, en este caso la élite, la que condiciona el tipo de régimen y las características del Estado. Esto es interesante porque si salimos a las calles, mucha gente piensa que participando, protestando, dejando su opinión en Facebook, discutiendo con otras personas, yendo a una manifestación masiva, tomando una plaza, están haciendo un acto político. Es decir, una protesta tiene el efecto de amedrentar al gobierno. Y desde la perspectiva de la teoría de las élites, desde esta perspectiva inicial, la de Gaetano Mosca, Vilfredo Pareto, Robert Michels, no es así. Estaríamos ante la presencia y la actividad, sí, de las clases gobernadas frente a élites que pueden ser alternativamente abiertas o cerradas, que pueden ser más permisivas o menos permisivas. Finalmente, cabe recoger una opinión de Raymond Aron, el filósofo y sociólogo francés, que distingue las características entre la élite norteamericana y la élite soviética. Para él, la diferencia que existe entre estas dos élites es que mientras que en Estados Unidos existe una élite dividida, segregada, dispersa, compitiendo entre sí, generando la lucha política y la confrontación de ideas, en la Unión Soviética lo que se encuentra es una élite cerrada, dogmática, que persigue obviamente a los opositores y los manda a campos de concentración o a los campos de trabajo forzados que existen. Por lo tanto, esto confirma la existencia de la conducta abierta o cerrada de las élites y cómo es que la naturaleza abierta o cerrada permite una dinámica social diferente, dinámica social, política, intelectual, militar, etc. El tema para la reflexión es si hoy en día nosotros somos conscientes de que las élites son las que ponen la agenda económica a largo plazo de nuestros países y el conflicto político que nosotros podemos ver, ya sea porque hay instituciones que encarcelan a políticos corruptos o la ascensión de nuevos partidos políticos en escenas de procesos de elecciones
o la pugna que puede haber entre gobierno y oposición no son sino más bien representaciones de la misma élite, la misma lucha que tiene la élite. Y finalmente, de que es imposible, desde la teoría general de las élites, esta teoría inicial, de que nosotros participemos en esa lucha. Nosotros somos testigos simplemente de la sustitución de una élite por otra, y que incluso los gobiernos más revolucionarios terminan convirtiéndose en nuevas élites. Esto es importante y me imagino que debe traer disgusto a algunos militantes de izquierda que les cuesta reconocer de que regímenes calificados políticamente como revolucionarios, académicamente son clasificados pues como gobiernos autocráticos, oligárquicos, aristocráticos o, en el mejor de los casos, como gobiernos que tienen élites cerradas. El caso cubano, el caso de la ex Unión Soviética ya disuelta, y el comportamiento que pueden existir en gobiernos que se expresan manifiestamente de izquierda, ¿no? Retomando la reflexión de Robert Michels, el hecho de que una organización política exista implica la aparición de una oligarquía, una camarilla de poder que va a monopolizar la dirección de estas masas organizadas, de estos partidos, ¿no? Según Michels, lo que nos dice es que la organización es la madre del predominio de los elegidos sobre los electores, de los mandatarios sobre los mandantes, de los delegados sobre los delegantes. Decir organización es lo mismo que decir oligarquía. Es un tema para la reflexión. Gracias.